función vital de la nutrición, que es el tema principal de este periodo, del segundo periodo. Bueno, entonces recordemos que existen tres funciones vitales, que las funciones vitales son los procesos que tenemos que cumplir, desarrollar todos los seres vivos para permanecer vivos, ¿cierto? Son esenciales para conservar la vida. Las tres funciones vitales son nutrición, relación y reproducción. La función vital de la nutrición es la que vamos a analizar, entonces ahorita la profundizamos. La función vital de la relación incluye todos aquellos procesos biológicos que nos permiten interactuar con nuestro medio, con todo lo que nos rodea. Entonces aquí tiene un valor fundamental el asunto de los sentidos, ¿cierto? Del sistema nervioso y de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo para relacionarnos con nuestro ambiente. Y la reproducción es un proceso fundamental, vital, no para el individuo, pero sí para las especies, porque permite pues que una especie se autoperpetúe, que siga existiendo. Entonces vamos a enfocarnos ya en la función vital de la nutrición. ¿Cómo podemos entender la nutrición? Podemos decir que la nutrición es un proceso biológico en el que los organismos como los animales, los vegetales, los hongos, los protistas, las bacterias, o sea, todos los seres vivos, absorben de los alimentos, o sea, lo que consumen, los nutrientes que necesitan para vivir. Entonces, en la nutrición lo que se hace es captar algunas sustancias que son fundamentales para poder existir, para poder vivir. Entonces aquí aparece el concepto de nutriente. ¿Qué es un nutriente? Entonces podemos entender un nutriente como una sustancia química que está contenida en los alimentos que consumen los seres vivos. Y de esta sustancia química, de estos nutrientes, obtenemos, todas las formas de vida obtienen la energía necesaria para realizar todo tipo de actividades y tener una vida sana. Entonces un nutriente hay que tener claro, es una sustancia química, de la cual los seres vivos hacemos una serie de procesos químicos, bioquímicos, para obtener energía. El objetivo es obtener energía. Los seres vivos tenemos diferentes mecanismos o estrategias para cumplir esta función vital, ¿cierto? Esta función vital de la nutrición. Y podemos agrupar estas estrategias en dos. Uno son los organismos que tienen la nutrición autótrofa, que les vamos a llamar los autótrofos. Y dos, los organismos que tienen o tenemos, ahí estamos los humanos, tenemos una nutrición heterótrofa, los llamamos los heterótrofos. Bueno, vamos a mirar entonces uno a uno. Los autótrofos, para entenderlos primero, vamos a mirar esa palabra autótrofo, cómo se descompone y de dónde viene. Entonces, en realidad, viene de dos palabras del idioma griego. La palabra auto, que quiere decir pues de manera individual, que no depende de otro ser vivo, eso quiere decir auto. Y trofos quiere decir nutrición o alimentación. Entonces podemos decir que los autótrofos se nutren a sí mismos. La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar, ojo con esa palabra sintetizar, en biología la palabra sintetizar o síntesis quiere decir fabricación o construcción, ¿cierto? Entonces los autótrofos tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo, o sea que fabrican sus propios nutrientes, a partir de sustancias inorgánicas, muy importante esa palabrita. La palabra inorgánica quiere decir que no viene de ninguna forma de vida, de ningún ser vivo. Bien, también podemos mencionar ahí, aunque no es una sustancia, pues no es una sustancia material, es una forma de energía, está el asunto de la luz. Los autótrofos, algunos, utilizan la luz para fabricar sus nutrientes. De manera que para su nutrición, estos autótrofos no necesitan de otros seres vivos, son independientes, no necesitan de otros seres vivos. Los autótrofos se clasifican a su vez en dos subgrupos. El primer grupo, que es el más grande, es donde están las plantas, algunos protistas, algunas bacterias, y estos organismos tienen la capacidad de fotosíntesis. Aquí está como la imagen que nos resume eso. En la fotosíntesis, mira la palabra foto, quiere decir luz, y síntesis quiere decir construcción. Entonces en la fotosíntesis lo que se hace es
construir sustancias nutritivas a partir de la luz. Pero ojo, no solamente de la luz. Para hacer fotosíntesis se necesita luz, dióxido de carbono, y se necesita también agua, y además se necesita una estructura biológica apropiada para que se haga la fotosíntesis, que eso en las plantas, por ejemplo, ocurre en las hojas, porque allí están almacenadas en las células de las hojas unas sustancias muy importantes, como la clorofila, que es el que le da el pigmento o la coloración verde a las plantas. Esa clorofila en unión o en reacción bioquímica, en reacción química con la luz, el dióxido de carbono y el agua, es la que permite que estas plantas produzcan la energía o produzcan las sustancias nutritivas. ¿Listo? Y aquí puse algas porque es una palabra que suele confundirnos muchos, porque la palabra alga se utiliza tanto para las plantas que viven en el agua, plantas acuáticas, como para algunas bacterias que hacen fotosíntesis, que también viven en el agua. Entonces nos podemos dejar confundir. Hay dos tipos de algas, unas son las plantas acuáticas y otras son las bacterias que también son acuáticas, pero que hacen fotosíntesis. Bueno, el segundo grupo de organismos autótrofos son los que hacen quimiosíntesis. ¿Qué es la quimiosíntesis? Nuevamente la palabrita quimio viene de química, o sea que se utilizan sustancias químicas de origen no orgánico o de origen inorgánico, o sea que no venga de una forma de vida, para hacer o para fabricar sustancias nutritivas, quimiosíntesis. ¿Quiénes hacen quimiosíntesis? Principalmente o básicamente algunas especies de bacterias que toman sustancias químicas del suelo o del fondo del mar, o bueno, están en lugares pues extremos, y allí hacen pues un proceso completo para fabricar sustancias nutritivas. Los heterótrofos, que es el segundo grupo, acabamos de hablar de los autótrofos. Los heterótrofos, la palabra, nuevamente con la palabra vamos a entenderlo. Tiene dos partes esa palabra heterótrofo. Una es hetero y la otra es trofo. Hetero quiere decir diferente, diferente. Entonces los heterótrofos dependen de otros organismos diferentes a sí mismos, dependen de otras formas de vida para poderse nutrir. Y trofos quiere decir nutrición o alimentación. Entonces, en conclusión, los heterótrofos son los organismos que dependemos, ahí estamos nosotros, de otras formas de vida para podernos nutrir. Bueno, entonces la nutrición heterótrofa es aquella en la cual los organismos obtienen sus nutrientes y energía a partir de materia orgánica, es decir, de otras formas de vida tales como plantas, animales, hongos, protistas y bacterias. Los heterótrofos se van a clasificar según el sitio que ocupan en la red trófica. ¿Pero qué es una red trófica? Una red trófica son las diferentes relaciones nutricionales que se establecen entre los organismos que viven en un mismo sitio, en un mismo lugar o en un mismo ecosistema. Entonces, a este lado, en la imagen B, vemos una red trófica. ¿Por qué se le dice red? Porque miren que no es una cadena. A veces la llaman cadena alimenticia o cadena trófica, pero no es una cadena. Una cadena iría de un elemento al siguiente como en una línea, pero no es así. Mire, este arbolito le está sirviendo alimento al hongo, pero también a la ardilla, pero también a este insecto y también a este pajarito. Entonces se establece una red, unas múltiples relaciones de alimentación, de quién se come a quién. Eso es una red trófica. Entonces, según la posición que se ubique en la que tenga un animalito o una planta en la red trófica, una planta no, porque las plantas son autótrofas, pues un animalito, vamos a decir o vamos a clasificar los animales o los heterótrofos. Básicamente entonces lo vamos a clasificar de manera muy general en estos tres grupitos: herbívoros, depredadores primarios, depredadores secundarios. Esa sería como la clasificación básica de los heterótrofos. Los herbívoros son los que se pueden alimentar de las plantas, los depredadores primarios son los que se alimentan a su vez de los herbívoros, y los depredadores secundarios los que se alimentan a su vez de los depredadores primarios. Que podemos poner otra línea o otro piso en esta pirámide que estamos viendo acá, se llama pirámide trófica. Sí, podemos poner otra. Hay otro grupo que es el de los omnívoros, que son los que se comen todo, desde las plantas, herbívoros, depredador primario, o sea, se pueden comer todo. Por ejemplo, nosotros somos herbívoros, somos omnívoros. Y podemos poner otro más, la de los superdepredadores, que son organismos que se comen al depredador secundario. Sí, también se podría. Todo eso va a depender del ecosistema o del grupo de organismos que estemos analizando. ¿Listo?
Muy bien, entonces en esta pequeña explicación hablamos un poco en resumen sobre la nutrición como función vital y cómo las diferentes formas de vida, los diferentes organismos se van a clasificar según si son autótrofos o heterótrofos. Recordando que los autótrofos son los que no dependen de otras formas de vida para nutrirse y que ahí están ubicados los que pueden hacer fotosíntesis, se llaman los organismos fotosintéticos, y los que tienen capacidad de hacer quimiosíntesis. La fotosíntesis es la posibilidad de fabricar nutrientes a partir de la luz, el agua, el dióxido de carbono, con la ayuda de algún colorante o algún pigmento, perdón, como es la clorofila. Y los organismos quimiosintéticos son los que tienen la posibilidad de fabricar sus propios nutrientes a partir de sustancias químicas que no vengan de otro ser vivo. Y el otro gran grupo, la otra gran estrategia de nutrición es la nutrición heterótrofa, que depende de otras formas de vida. Entonces vamos a tener a los herbívoros que se alimentan de las plantas, dependen de las plantas, los depredadores primarios que se alimentan de estos herbívoros, y los depredadores secundarios que se alimentan a su vez de los otros depredadores, y podemos seguir de ahí para arriba. Listo, muchas gracias por la atención, que estén muy bien.